Bueno, lo habíamos Decíamos, prometido, ¿no? sí, antes de la pausa. Economía. ¿De qué te quejas? Si está todo fantástico, tenés todos los números que te dan bien. El dólar está para abajo. El dólar está para abajo, las tasas están para abajo. Tenés ahora 12. Se estabilizó, tenés ahora 12, ahora 6, ahora 18, ahora 24. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Fallamos. Bueno, vamos a hablar con los que saben, y vamos a tener diferentes puntos de vista claramente de la situación económica que vive el país. Compleja, claramente, ¿no? Los números oficiales, los que se publican a través del INDEC, dan cuenta de una caída de la economía realmente importante, más allá de que algunos hablan de un incipiente repunte, pero bueno, vamos a preguntarles a los que saben. Está Juan Carlos Don Santo, que es presidente del Colegio de Martilleros Bonaerenses, Claudio Lozano, economista y dirigente de Unidad Popular, y Ramiro Castiniere también, que es economista. A los tres gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, nosotros decíamos, el dólar está como medio tranquilo, un poquito planchado a la baja, y es como que ahí parece que está todo bien. Ve que vamos bien. Se tranquilizó el mercado. Sí, en el caso nuestro se tranquilizó y mucho, porque hemos perdido casi un 55% del nivel de operaciones que teníamos. Pero no es que perdimos un 55% de un momento floreciente. Estamos en los mismos niveles que el 2014, que el 2002, con lo que reviste un carácter de preocupante. Digo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires somos 10.000 profesionales matriculados que ejercemos esta profesión. Y el registro más alto que hemos tenido este año, producto o informe que brinda el registro de la propiedad, con lo que claramente es una cifra oficial, habla de 6.000 operaciones. No da ni siquiera para una operación por cada uno de los matriculados. Por eso digo que es angustiante. ¿Cómo la ves? A mí me parece que hay un intento, yo diría, obviamente promovido por el discurso gubernamental, sostenido por algunos medios y por algunos enfoques muy reduccionistas que pretenden ubicar la consideración de lo que ocurre en la sola situación que ocurre en el mercado cambiario. Obviamente pasando de largo el hecho de que el dólar subió 130%, produciendo todo el efecto que produjo en el medio, ¿no? Ahora, bueno, está tranquilo hace 2 meses, pero digo, me parece que si uno sabe que en el curso del 2019 los salarios van a volver a caer, porque en realidad se están cerrando paritarias en torno al 28-30% con pagos que se hacen en 4 o 5 veces, con una inflación cuyo piso no baja del 40, es decir, que por lo tanto van a perder poder adquisitivo, cuando ya lo perdieron el año anterior. Si además sabe que hay un proceso de ajuste sobre el gasto público muy potente, y además sabemos que tenemos tasas de interés que aunque hayan bajado en el margen, en términos de capitalización anual están en torno al 100%, no hay ninguna posibilidad de que se recomponga la actividad económica de la Argentina, más allá de la tranquilidad cambiaria o cierta desaceleración en la evolución de los precios. Por lo tanto, lo único que sí pasa es que hay algunos sectores ligados a la mejor posición del tipo de cambio, por caso el sector agrario, por caso el turismo receptivo y demás, que ciertamente pueden tener un comportamiento mejor, pero que en realidad estamos hablando de apenas el 10% del producto. En términos generales, la economía argentina, la que involucra al conjunto de la sociedad, no va a tener ninguna alteración sustantiva de sus condiciones de vida, está puesta en una situación de ajuste perpetuo y por lo tanto de estancamiento hasta que no se replantee la política económica. Ahora, hablábamos justamente de que se tranquiliza el dólar, que se bajan las tasas, pero si bien baja el dólar, de todas maneras no bajan los alimentos, no baja el costo de vida que uno tiene que tener, o sea, seguís perdiendo el sueldo, ¿no? Es como que en realidad para adentro, puertas adentro de casa, no impacta esa baja del dólar. A ver, primero sobre actividad y después sobre precios. Dale. Sobre actividad, Argentina hace 8 años que no crece, ¿no? O sea, estamos sumando ya 2 presidencias. La última de Cristina y la primera de Macri, si es que tiene primera o quien... sí, o la única, sí, tal cual. La presidencia en sí. Pero los argentinos, al margen de quién gobierna, hace 8 años que no crece la economía argentina. En ese mismo periodo, ¿no? El mundo creció un 30%. Los emergentes, o sea, nuestra categoría, más del 40%. Entonces, ¿qué es lo que se perdió Argentina? Un 40% piso de crecimiento de lo que sí creció Paraguay, de lo que sí creció Chile, de lo que sí creció Colombia, de lo que sí crecieron... Te estoy hablando del país de la región, porque los emergentes crecieron 60%.
¿no? Entonces, primero, el contexto. Sí, ahora se tranquilizó un poco, parece que en este serrucho que está haciendo Argentina hace 8 años, parece que tocó piso, más o menos cerca de marzo, tocó piso a nivel de actividad, y ahora, gracias a la cosecha, el campo siempre salva a la Argentina, y esta es una vez más donde el campo, con su cosecha, nuevamente permite dar un respiro a la crisis Chubut económica. fue una de las provincias que cerró justamente por el sector agropecuario con superávit, de hecho. No cayeron demasiado los... ¿Pero alcanza eso? Claro, el problema es ese, que es lo que te estaba dije diciendo. antes. Efectivamente, para aquellos sectores que tienen, cuando el dólar se acomoda por encima del resto de los precios, tienen una dinámica mejor. Por otra parte, además, en alguna medida eso en el sector agrario incluso hasta no es imprescindible. No. En este sentido, lo que hay también es una suba del sector agrario porque hubo una sequía importante el año pasado. Pero la verdad es que eso no resuelve el problema de la recomposición de la actividad económica de la Argentina. La Argentina va a volver a caer en términos de actividad económica este año. Y lo que pasa es que como las comparaciones se hacen mes contra mes, ¿no? Cada vez que comparamos, por ejemplo, cuando uno compara abril, ya la caída con el abril del año pasado es menor que la caída que tenías en enero respecto al enero del año pasado. Porque el enero del año pasado estaba más arriba. Como en el 2018 la cosa fue bajando, a medida que nos vamos avanzando en los meses, cada vez vamos a caer menos. Exacto. Porque no hay de dónde caer ya. Por lo tanto, lo que digo es, vamos a estar en una situación de estancamiento. Y tomando lo que él decía, en realidad, durante este periodo, uno tiene un solo año de recuperación de la actividad económica. Ni siquiera hubo serrucho. O sea, hubo una, pero ya estamos planchados. Y además, digo, si bien la Argentina no crece, en realidad, midiendo el producto, si uno toma la evolución de la población en términos de producto por habitante, estamos cayendo permanentemente. Claro. ¿No? Si a eso, o sea, acá vos vas a terminar el periodo de Macri con una caída del producto de aproximadamente 4 puntos, con una caída del producto por habitante del 8, con una caída de los salarios de alrededor del 25% respecto al 2015, con un aumento del desempleo de casi un 50% y con un aumento de la pobreza que hoy, por lo menos de acuerdo a nuestras estimaciones, en mayo está en torno al 39% ya. ¿39? Sí, porque cerró al 35,5 en el último trimestre del 2018. Y si uno toma la evolución de precios que hubo de enero a mayo, sin que haya habido ingresos que en realidad compensen ese aumento de precios, vos tenés, además con deterioro del mercado laboral, lo que vos tenés es que continuó la tendencia ascendente de la pobreza. En millones serían, ¿cuántas personas? ¿4 millones de personas? ¿4 millones de nuevos pobres? ¿5 millones? ¿7 millones? No, claro, en términos de la pobreza, 39%, estás hablando de 17 millones. Desde enero a... Estás hablando de 5 millones de pobres más en el periodo que va desde el primer trimestre del 2018 para acá. Para que se reflejen en personas, a eso me refiero. Sí, son 5 millones de personas más aproximadamente. Ahora, es un número importantísimo. Ramiro, en un año, ¿no? No, una barbaridad. Sí, claro, un año. Recién decías vos que el país no crece en 2 gobiernos, son 8 años. Pero antes se podía vivir. Es decir, uno lo ve todos los días en la calle, yo me encuentro todo el día con esta realidad, y uno decía, antes se llegaba a fin de mes, o por lo menos se la peleaba mejor. Hoy me encuentro que hay un montón de necesidades básicas totalmente insatisfechas. Sí, podía ir al Entonces digo, déjame no crecer, pero déjame por lo menos vivir, llegar a fin de mes. Eso es como cuando el alcohólico la primera copa que toma dice, mirá, no estoy borracho. Y sí, en la primera no estás borracho, pero es el mismo efecto. O sea, hacés lo mismo, 5 o 6 copas y vos sabés que estás borracho. O sea, evidentemente Argentina, primero cuando dejó de producir, ¿no? Se empezó a estancar, lo que empezó a hacer es comerse todos los stocks, ¿no? Primero se comió todas las reservas, Cristina en particular se comió todas las reservas del Banco Central, todas las reservas energéticas, todo el superávit fiscal, todo el superávit el de la balanza comercial. Es decir, obviamente se comió todo. Es como que vendió la casa para irse de vacaciones a Europa. ¿Y Macri qué hizo con esa venta de la casa? Después volvió, ¿no? Y le dice, bueno, las vacaciones estuvieron bárbaros, te toca a vos, Macri. Sí. Macri llega y dice, no tengo ni casa. Entonces dice, bueno, empiezo a tomar plata. Entonces empiezo a tomar deuda. Y bueno, tomó tanta deuda que a los 2 años le cortaron el crédito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si querés, Cristina se fumó todo lo que había, haciendo populismo barato del rancio de vieja escuela setentista, y Macri, desesperado, va a tomar deuda para que, si no le colapsaba. Apenas llegaba, si no, Argentina tenía 3 dígitos de inflación, pues ya no había nada. Entonces, fue cuando toma deuda, y bueno, después
le duró 2 años la deuda y después vino el fondo para que los argentinos este año elijan el presidente con la mayor estabilidad económica posible, como para que estemos tranquilos y digamos quién va a solucionar lo que Macri no pudo. ¿Y qué porque se el necesita? quilombo que dejó Cristina no lo logró solucionar Macri, si bien tuvo ciertos aciertos. ¿Quién puede dudar de que en la globalización se necesita un mercado cambiario unificado? ¿Quién puede dudar de que el INDEC tiene que decir la verdad y no ser un país bananero, un país solo comunistas, bananeros o dictadores mienten con las estadísticas públicas? Entonces, hacer cosas básicas, como para empezar, o sea, te estoy mostrando que algunos logros tiene y también te reconozco que algunos, que el principal, de que se creía de que iba a ser fácil, semejante herencia, después de 12 años de populismo, no se iba a salir fácil, y lo que vendió era que se iba a salir fácil, y bueno, le explotó a él mismo la herencia de Cristina, y él tiene cierta culpa, por supuesto, él tendría que, apenas llegó, tendría que haber dicho, miren, lo que acabo de recibir es un quilombo manifiesto de país bananero. No tengo ni siquiera plata como para salir de esta. Y entonces quizá tomábamos mayor conocimiento de la realidad argentina y por lo tanto tomábamos la mayor necesidad como para que el gradualismo haya ido a más velocidad. Y el último número, déjame darte el último número para ponerlo y no dejarlo nada más que en palabras. El déficit fiscal que dejó Cristina son 7 puntos del PBI. Vos para ser parte de la Unión Europea necesitas, como máximo te toleran 28 países, como máximo te toleran 3 puntos del PBI. Y si estás endeudado, te tolera como máximo 2 puntos del PBI. ¿Qué te quiero decir con esto? De que Cristina dejó un déficit fiscal 3 veces superior al máximo tolerable en un país normal. Yo creo que más allá de las apreciaciones subjetivas o objetivas que cada uno de nosotros podamos hacer, lo que está claro es que hace mucho tiempo en este país el capital está puesto al servicio de la especulación. Yo creo que en algo sí coincidimos todos, que es el único sector que ha tenido rentabilidad ha sido el sector financiero. La ha tenido y la sigue teniendo. El resto de los sectores se han visto de alguna manera afectados porque a tasas del 70%, las LELIC, en su momento las LELAC, las LEVAC, perdón, ¿qué es lo que puede funcionar? Mientras esperaba salir al aire, observaba lo que ustedes comentaban de empresas como Sanele y demás. Todo eso, en definitiva, atenta contra el bienestar de las personas. Decías, Pablo, vos, ¿la gente dónde está? La gente ha quedado al costado, realmente ha quedado al costado. Producto de esto, es decir, todo el esfuerzo, toda la rentabilidad está en el sector financiero. Si esto no se modifica, no hay nada que pueda funcionar. Claudio. Compartiendo el tema de que es absolutamente imprescindible que haya un INDEC que produzca estadísticas públicas. Sí, claro. Sí. Reales y la verdad es que la diferencia que hay entre el último mandato de Cristina Kirchner y el mandato de Macri es que hay enfoques de políticas distintas. A pesar de que se mantiene el estancamiento, porque lo que se produjo antes, digamos, los grandes logros de la experiencia kirchnerista están en los 2 primeros mandatos, en el mandato de Néstor Kirchner y en el primero de Cristina, no así en el último. El último vive una situación en donde lo que se produce es el cambio de la situación mundial y se produce una situación de restricción en materia de divisas para la Argentina que abre un periodo de estancamiento del cual la Argentina no salió y que involucra al propio Macri. Por cierto, el gobierno anterior no había hecho, antes de que se produjera ese cambio mundial, las transformaciones que debió haber aprovechado, dado que tuvimos un momento mundial muy favorable, con precios internacionales realmente muy favorables para la Argentina, y la verdad que hubo transformaciones del aparato productivo que en realidad no existieron, y la verdad que cuando volvió el cambio en el mundo estábamos parecidos a como éramos y seguíamos teniendo los problemas de siempre. Ahora, el problema es que lo que se abre a partir de Macri es un enfoque distinto de política económica que cambia cualitativamente los efectos, que el enfoque tiene que ver con el tema de la apertura, con el tema de la desregulación, con el tema de las privatizaciones, con el tema del endeudamiento como clave para gobernar. No fue un accidente, fue una decisión endeudarse de esa manera, y todo cambia, porque la inflación que vive la etapa de Cristina no es la misma que la inflación de Macri, su composición es distinta. Pero, a ver, la inflación en la etapa de Macri
Macri tiene que ver con la inflación de alimentos y con la inflación de los servicios esenciales vía tarifazo, con lo cual el impacto sobre las condiciones de vida es absolutamente distinto. Por otra parte, además, los que vinieron supuestamente a resolver la cuestión inflacionaria terminaron haciendo una hoguera inflacionaria en la Argentina, exactamente al revés de lo que dijeron que iban a hacer. Así que el estancamiento de la etapa final de Cristina tiene algunos mecanismos de compensación que no existieron ahora. Acá se dio rienda suelta a un proceso de ampliación de las desigualdades que se expresa en el aumento de la pobreza, que son prácticamente 10 puntos más que los que había al final de Cristina. Ahora, Claudio, teniendo en cuenta lo que decía Ramiro y lo que decís vos, ¿qué solución le quedaba entonces al gobierno de Mauricio Macri cuando vos decís, tomó la decisión de generar deuda para la Argentina? ¿Había otra decisión? Porque el gobierno sostiene como que en realidad era el único camino posible. No, yo creo que no. Digamos, a ver, si yo tomo la decisión de abrir la cuenta de capital de un país como el nuestro para que los capitales ingresen y salgan como se le antoja, estoy desprotegiendo la capacidad de regular el funcionamiento de la economía argentina. Y por otro lado, Argentina, digamos, debería discutir mecanismos de regulación para que podamos tener idea de las divisas de las que disponemos. Ejemplo, una de las cosas que el gobierno hizo, entre otras, fue desregular absolutamente los plazos de liquidación de exportaciones para los exportadores. Entonces, no solo tenemos un contexto mundial difícil, donde el estancamiento del comercio mundial hace que a la Argentina le cueste vender, sino que además los exportadores pueden dejar el dinero en el exterior sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no tenemos, tenemos menos divisas de las que potencialmente podríamos tener en un contexto donde las divisas son escasas. Sí, además permitieron que se vayan los dólares, pero bueno, por otro la lado, ventana. tenés un esquema en donde vos tuviste en los primeros 3 años un incremento de la deuda de 93.000 millones de dólares y se fugaron 60.000. En el mismo momento en donde pagaste 30.000 millones de dólares de intereses y cerraste un acuerdo con los fondos buitres absolutamente pernicioso para los intereses de la Argentina. El tema de la deuda requiere un tratamiento diferente, de carácter político, no solo financiero. La Argentina está sometida al problema de la deuda desde la dictadura para acá, sin solución de continuidad, porque no ha habido gobierno que le ponga el cascabel al gato. ¿Esto fue adrede o fue estupidez? Es decir, a ver, acá hubo una decisión claramente de hacerlo, se sobreestimó la situación. Acá los acreedores fueron beneficiados por el gobierno de Macri, el sector del agronegocio exportador ha sido beneficiado por el gobierno de Macri, el sector de las petroleras vía tarifazo ha sido beneficiado del gobierno de Macri. Es más, te digo, en el mismo año donde decimos se generaron 5 millones de pobres, en realidad, cuando vos ves el panel de las 53 empresas que cotizan en bolsa, en ese mismo año, 2018 respecto a 2017, las utilidades netas, las ganancias netas de esas empresas crecen el 393%. ¿Por qué? No por su brillante desempeño productivo, sino porque utilizan los excedentes que capturan en los mercados que manejan monopólicamente para jugarlos en la timba financiera y para beneficiarse con las devaluaciones. Y por lo tanto tienen ganancias financieras descomunales. Entonces, no son solo los bancos, son las grandes firmas de la Argentina las que también se beneficiaron de esto. Y coincido con vos, Claudio, cuando hablas de apertura. Nuestro sector, por ejemplo, se ha visto invadido en este último tiempo de empresas multinacionales que tienen claramente un carácter mercantilista cuando sabemos que la vivienda tiene contenido social, que vienen a negociar, a hacer muy buenos negocios y que de alguna manera afectan no solo la actividad laboral, sino en mi condición de presidente de la Caja de Jubilaciones, nos están afectando directamente a los jubilados. Porque lo que hacen es una dispersión del aporte y nos encontramos con que no tenemos recaudación. O sea que las consecuencias van mucho más allá de la actividad laboral. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí en el día de hoy expresando sus ideas y hablar un poco más de economía para entender, ¿no?, lo que está pasando. ¿Tenemos alerta? Exacto.